Muy buenas noches, estamos una vez más en el despacho de Pedro Beltrán, en la sede central de la Asociación Europea de Abogados. Estamos aquí con Asunción Valero. Hola, Asunción. Buenas noches. Eres abogada aquí del despacho. Sí. Y nos vas a hablar sobre el tema de hoy, que es Berlín en el siglo XX. Antes que nada, háblanos sobre la aparición del Imperio Alemán y los orígenes de la ciudad de Berlín. Efectivamente, vamos a hacer un breve recorrido histórico por esta ciudad, por Alemania. Resulta que Berlín es una de las ciudades con más historia de finales del siglo XIX y sobre todo del XX, ¿no? Primero nos encontramos con una Alemania dividida. Anteriormente tenía dos países principales, Prusia y Baviera. Berlín era la capital de Prusia y Múnich, por su parte, la capital de Baviera. Pasamos al año 1871. En ese momento se proclama un nuevo imperio alemán, un poco siguiendo la tendencia europea del momento. Teníamos al emperador Guillermo I como Kaiser, y es una época pues, de bastante innovaciones, sobre todo tecnológicas, ¿no? Pues apareció la primera lámpara eléctrica, la primera línea de metro, servicio telefónico incluso. Lo que pasa es que todas estas digamos, innovaciones tecnológicas no iban de la mano, no iban aparejadas de unas mejoras en las condiciones de la vida sobre todo de la gente obrera, ¿no? De la gente asalariada y la gente trabajadora. Pasamos ahora a 1918, ya ha tenido lugar la Primera Guerra Mundial, estamos en la posguerra. Entramos en una época en la que, bueno, a todo esto Berlín ya había contado prácticamente casi con 2 millones de habitantes, o sea, se ha hecho una ciudad bastante poderosa. Estamos en la época de la posguerra, Primera Guerra Mundial, entonces entra la época de la República de Weimar, es una época en la que tienen lugar muchos conflictos por estas dos repúblicas que quieren llegar al poder, ¿no? Entonces digamos, el líder del Partido Socialdemócrata, intentando de alguna forma evitar que el ascenso del Partido Comunista, que era un germen latente en aquella época, pues lo que hace es tomar el Parlamento y proclama la República. Pero es que ese mismo día en que tiene lugar este acontecimiento, el líder del Partido Comunista, en el balcón del castillo, además, pues proclama la República Socialista. ¿Qué pasa? Que realmente es un conflicto continuo entre estos dos sectores republicanos de extrema izquierda y, en definitiva, acaba en 1919 pues con una sublevación y con la ejecución de los dos líderes comunistas. Aquí acaba un poquito pues toda esta reyerta, ¿no? Y luego continuamos después de estos acontecimientos un poco dramáticos de las primeras épocas de la República de Weimar, nos encontramos con la famosa, que eso sí que lo conocerá mucha gente, la famosa época de los dorados años 20, en el que Berlín despunta pues por una cultura excelente en el arte, sobre todo también en la economía, bueno, y sobre todo en el arte cinematográfico también, que en aquella época, pues, los principios del siglo XX, era bastante importante. Sin duda se convierte en la ciudad europea a nivel cultural más importante, artístico también. Lo que pasa que todo ese despunte, digamos, cultural y artístico no puede contrarrestar, no puede superar a las diferencias políticas que se venían fraguando desde hace tiempo con toda la época esta de la República. A eso le sumamos el crash del 29, que sin duda fue una onda expansiva lo que sucedió con la bolsa, el hundimiento de la bolsa en 1929, que determinó totalmente también el hundimiento de la economía de este país, sobre todo de Berlín. Todo esto, digamos, fue un caldo de cultivo para que, en definitiva, ascendiera al poder el nazismo, ¿no? Un poco la extrema derecha. Entonces nos encontramos con enero de 1933, Hitler se convierte en el nuevo canciller de Alemania y a partir de ahí yo creo que esta es la época que los espectadores más conocen, ¿no? Pues viene la Segunda Guerra Mundial, tiene lugar unos tristes acontecimientos que acaban pues con el suicidio de Hitler en el búnker con su pareja, Eva Braun, en abril de 1945. Y sobre los tejados de ese búnker pues nos encontramos una ciudad, Berlín, desolada, destrozada casi en sus 2/3. Se dice que había 75 millones de metros cúbicos de escombros. De 82.000 judíos que habían antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, prácticamente un poco más de 7.000 pudieron sobrevivir a la llamada solución final, holocausto o genocidio sistemático, ¿no? De la población judía. Seguimos con orígenes, pero esta vez de la división de Berlín y la aparición de su famoso muro. Sí. Cuéntanos. Sí, efectivamente, el muro de Berlín es uno de los acontecimientos del siglo XX más importantes de la ciudad, ¿no? Y hasta hace relativamente poco, o sea, para mí es antes de ayer, finales de los 80, que todo el mundo conocerá. Sí, hace casi 25 años. Exactamente, sí. Es muy poquito. Pues sí, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, los aliados y vencedores de esta guerra lo que hacen es situarse en la ciudad de Berlín, o sea, se sitúan allí
la toman entre comillas, con el fin un poco pues, de unificar estos dos sectores divididos que se encontraban en la ciudad, cada uno por su lado, este-oeste, y unificar posturas. Toman varias decisiones, tienen lugar varios acontecimientos, pero no terminan de conseguir lo que en definitiva querían, sino prácticamente todo lo contrario. Estos dos sectores cada vez se encuentran más enfrentados y más distanciados. No se les ocurrió otra cosa que tomar una medida drástica. ¿Qué podemos hacer? Tienen una organización económica y política, social, totalmente diferente. Pues vamos a hacerlo de forma drástica, vamos a crear una división física entre ambos sectores. Y en 1961, en agosto, pues los berlineses se despertaron con la sorpresa de una alambrada que recorría toda la ciudad y que les separaba. O sea, de forma drástica las familias perdieron el contacto, la gente que trabajaba en el este no podía pasar al oeste y viceversa. Y de la alambrada, pues en los pocos días pasaron directamente a un muro de hormigón que lo que no permitía ni siquiera era el contacto visual entre ambas zonas. Claro, porque además fue todo llevado en secreto. Sí. ¿Y qué Berlín nos encontramos tras la caída de ese muro? Pues mira, eso fue, como te he dicho, en 1961, cuando se levanta el muro de Berlín, y luego pasamos a 1963, 2 años después, es cuando empiezan a dar los primeros permisos a la gente para que pueda de forma temporal visitar a sus familias, 2 años después, que se dice pronto, Pasa casi una década, en 1971, y es cuando empieza a existir el contacto telefónico, vía telefónica. Y no es hasta finales de la década de los 80, prácticamente 88-89, cuando realmente los berlineses se dan cuenta de que no existen tales discrepancias, ¿no?, históricas que existían. Los niveles de entendimiento entre ambas zonas eran ya prácticamente totales, ¿no? Bastaba una mera excusa para que el muro fuera derribado. Hubieron varios motivos, pero el principal tuvo lugar cuando el primer ministro húngaro decidió tomar la decisión de que la gente del este podía acceder al oeste a través de Hungría. Estaba claro que ya no tenía sentido mantener aquello, ¿no? Y el 14 de noviembre de ese año, del 89, se puede tomar pues, como el punto de partida de la reunificación de estos dos sectores. Y con eso se pone punto y final a 28 años, pues imagínate. Pues sí, bueno, pues muchas gracias, Asunción. A ti. Cerramos ahora el programa con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Buenas, Pedro. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por venir a nuestro despacho. Como siempre, explícanos primero qué has desplegado aquí. Lo primero, hoy presidiendo las banderas de Alemania, banderas de Naciones Unidas y banderas de la Unión Europea. Y después hemos hecho un despliegue musical, porque lo más importante de toda la historia de Alemania es la música. Si en algo Alemania es la primera potencia mundial, sin ninguna duda en absoluto, es en la música. Si los telespectadores ahora piensan cuáles son los compositores que más conocen, todos los nombres que les van a venir a la mente son nombres alemanes, o sobre todo si utilizamos el sentido alemán extenso de Alemania con Austria, que en ese caso tendríamos que incluir, por supuesto, a Mozart y a Bruckner. Pero aquí los compositores son puramente alemanes y no hemos cogido compositores austriacos. Tenemos a Beethoven, Johannes Brahms, Richard Wagner y el mejor, y mi favorito por lo menos, que esto es siempre muy subjetivo, que es Richard Strauss. O sea que el despliegue es lo que es la música Strauss, que no es el Strauss de los valses. Mucha gente se confunde porque hay un Johann Strauss, o mejor dicho, dos Johann Strauss padre y Johann Strauss hijo, pero Richard Strauss no tiene nada que ver. Los Johann Strauss son compositores austriacos de valses, y Richard Strauss es un compositor del siglo XX, no del siglo XIX, como son los otros, y que no escribe valses, escribe preferentemente óperas, poemas sinfónicos, un genio absoluto de la música. Está bien aclararlo. Bueno, ¿qué opinas sobre la historia de Berlín en el siglo XX? Berlín es la ciudad más apasionante del siglo XX y es el siglo XX en resumen. No hay ninguna otra ciudad que tenga tanta historia en el siglo XX. También en esto la paliza es abismal sobre cualquier otra. Hay otras ciudades que tienen muchísima más historia que Berlín, pero en el pasado. Por ejemplo, Jerusalén es la ciudad del mundo que más historia tiene. Aquí tenemos, por cierto, a Daniel Barenboim, que es un caso muy curioso porque es israelita, de Jerusalén y director de la Ópera de Berlín, que es un contraste bastante curioso, como los telespectadores saben. En fin, Berlín, Israel, Ópera de Berlín, Jerusalén. Bien, Jerusalén llevaría el récord de ciudad con más historia del mundo,
pero en el siglo XX el dominio es de Berlín, porque Berlín ha visto atravesar dos movimientos que ya no existen en el siglo XXI o están en desaparición, uno de ellos, que es el nazismo y el comunismo. Cuando Berlín empieza el siglo, es una ciudad tradicional, una ciudad con una enorme pujanza económica y cultural. Luego aparece el nazismo y Berlín es la ciudad donde se crea realmente el nazismo porque se convierte en la capital de Alemania. Hitler era austriaco, era de Linz, muy cerca, un pueblecito muy cerca de Linz. Él se educó siempre allí en Austria, en Linz, pero pasa a ser el canciller de Alemania. Tiene la suerte de que después de ser nombrado canciller se muere el presidente de Alemania, Hindenburg, en el 33, con lo cual asume también el puesto de presidente de Alemania, y el nazismo domina en Berlín y Hitler está en Berlín. Hitler tiene grandes planes para Berlín y se convierte Berlín en la capital nazi. Por supuesto, Berlín es la ciudad protagonista de la Segunda Guerra Mundial, del año 39 al 45, primero porque las decisiones se toman allí y segundo porque el objetivo es conquistar Berlín. Y se inicia una especie de carrera entre los rusos y los americanos por ver quién llega primero a Berlín, que llegan los rusos, porque esto mucha gente tampoco lo sabe, pero los que conquistan Berlín son los rusos, y cuando se suicida Berlín es por la entrada de cuando se suicida Hitler en Berlín es por la entrada de las tropas rusas dentro de Berlín, o soviéticas mejor dicho, porque entonces era la Unión Soviética. Con lo cual tenemos un capítulo fundamental de la historia que va del 33 al 45, pero es que los acontecimientos ya se suceden sin parar, porque en el mismo momento en que conquistan los rusos Berlín, empieza la división de Berlín. Cuando llegan los americanos, los rusos pretenden apropiarse de todo Berlín, porque Berlín se queda dentro de la zona de Alemania comunista. Alemania se divide en 4 zonas, para Francia, Inglaterra, Estados Unidos y para la Unión Soviética. Y Berlín está dentro de la zona de la Unión Soviética. Los americanos dicen que no, que Berlín se divida también, y Berlín dentro de la otra zona se divide en 4 zonas a su vez, pero es un agujero, una isla, dentro de una zona comunista. Con lo cual tenemos otro problema más, que es que en una misma ciudad, cosa bastante increíble, tenemos 2 regímenes económicos completamente diferentes, el capitalismo y el comunismo. Un nuevo capítulo de la historia de Berlín totalmente ligado con el siglo XX y donde más se veía el comunismo. Yo, como ya tengo unos pocos años, he conocido esa época porque además siempre me ha gustado muchísimo Berlín y he viajado todo lo que he podido. Y he conocido la época del muro, cuando estaba el muro y tenías un Berlín este puramente comunista, curiosamente con una tradición cultural enorme, con unas orquestas maravillosas, y las orquestas de Berlín Oeste eran igual de maravillosas. Aquí tenemos la Filarmónica de Berlín, que hicieron la sala justo donde está el muro. Al lado del muro estaba la sala de la Filarmónica de Berlín, en una zona completamente abandonada en esa época y que hoy vuelve a ser el centro de Berlín, la llamada Potsdamer Platz. Pues Berlín se convierte en centro político otra vez y centro del conflicto, porque Berlín se convierte en una ciudad comunista en parte, con un muro divisorio entre capitalismo y comunismo. No había nada igual en todo el mundo, es decir, desde el año 45 al año 89, bueno, podíamos tener la separación de Corea del Norte, pero no había nada tan claro y tan rotundo como existía en Berlín. Ya que conoces también Berlín, ¿crees que la posición que ocupa actualmente en Europa está limitada por su pasado? No, yo no creo que tenga nada que ver el pasado en cuanto... En un punto sí que puedes tener razón, que es que Berlín está, como hemos dicho antes, en la zona comunista, y todavía las divisiones que existen y existían entre la zona comunista y la zona occidental persisten y son evidentes en el tipo de edificios, en la gente, en el paro. En Alemania del Este hay un paro del 13%, un 25% de la población vota todavía al Partido Comunista, que es Die Linke. Sin embargo, en la Alemania Occidental solo el 3%. Es decir, que sigue habiendo diferencias dentro de Alemania del Este y dentro de Berlín. El muro ya no está, el muro lo han derribado completamente, quedan unos restos de 2 metros, hay una raya, pero una raya pintada en el suelo, es decir, que se ve por dónde va, y los que conocemos muy bien la geografía sabemos exactamente por dónde iba, pero poco más que eso. Al salir de Potsdamer Platz sabes que tienes la puerta de Brandenburgo, que es la foto que más se ve de Berlín, ahí estaba la separación de entrada a Alemania del Este, pero había otros muchos puntos, estaba el famoso Checkpoint Charlie en Friedrichstraße. Es decir, había varios lugares por donde se podía cruzar. El muro no está, pero aunque no esté físicamente el muro,
lo ves, lo aprecias todavía, porque no han pasado tantos años y sobre todo Berlín no ha crecido conforme a las expectativas que se pusieron, ni Berlín ni Alemania del Este en general, ni la segunda ciudad de Alemania del Este, que es Dresde. Ahí se pusieron unas enormes expectativas de que iba a haber un enorme turismo, de que la gente iba a comprar sin parar edificios, que se iban a trasladar. Pues no, hoy en día comprarse un apartamento en Berlín vale igual de barato, y digo barato por lo que han bajado los precios, que en Alicante. No ha acabado de despegar Berlín por la ubicación geográfica que tiene. Es mucho más rico Múnich, es mucho más rico Hamburgo y por supuesto es mucho más rico Baviera, que esto no corresponde con nada con el pasado, porque antes Prusia era lo dominante en Alemania, pero es que una buena parte de Prusia se quedó metida dentro de la Alemania comunista. Y aunque fue un país que se desarrolló bien, porque no fue un mal régimen en sentido económico, evidentemente peor que el occidental, pero era la estrella del campo comunista. Los alemanes son muy disciplinados, con lo cual eran disciplinados con Hitler y también fueron disciplinados con los comunistas. O sea que fue un Estado que en comparación a los demás funcionó bien, pero lógicamente peor que la Alemania occidental en un sentido económico. Y ese retraso todavía se percibe y harán falta por lo menos 2 generaciones más para que pueda sacarse y pueda unificarse de verdad y que no se vean las diferencias que existen, que sí que son evidentes pues en los edificios, esos edificios monstruosos comunistas, esos bloques de apartamentos uno detrás de otro, todos absolutamente iguales, existen todavía en Berlín Este. Y otro punto muy conflictivo de Berlín Este es la Alexanderplatz, que era la plaza principal, que allá estaba el Palacio de Berlín, de los emperadores, de Prusia, en fin, el monumento más importante de Berlín. Los rusos, que son muy brutos, porque la verdad es que los soviéticos para esto de conservar los restos culturales son casi tan bestias como los talibanes, pues se cargaron el palacio ese completo y hicieron un edificio monstruoso que cuando cae el comunismo, a los alemanes occidentales, que son los que dominan, no se les ocurre otra cosa que también tirarlo, para no ser menos que los otros. Con lo cual la plaza principal de Berlín está en estos momentos vacía y no se sabe muy bien lo que se va a construir, si se va a reconstruir el otro palacio. Berlín es historia viva del siglo XX. Berlín es una clase de historia de lo que ha pasado en el siglo XX, de cómo ha sido este siglo tan conflictivo y tan dramático, que esperemos que el siglo XXI sea mucho mejor y sobre todo más pacífico. Esperemos que sí. ¿Qué opinas de la situación actual de Berlín? Berlín tiene un problema grave de desempleo. Berlín tiene mucha inmigración por los dos lados, porque había inmigración comunista también, por paradójico que parezca. Hay por ejemplo, zonas, barrios enteros con población vietnamita que venían de la zona del este. Sin embargo, en Occidente los que emigraron fueron los turcos, y tienes barrios enteros turcos. Berlín necesita tiempo también. Se ha invertido muchísimo dinero, es una ciudad que está hoy preciosa, era una ciudad con grúas durante muchos años, todo no desordenado, porque los alemanes son siempre muy ordenados, pero todo se veía en proceso de construcción. Hoy prácticamente las reformas han concluido, excepto esta plaza de Alexanderplatz, que veremos lo que finalmente construyen. Berlín tiene mucho futuro. Berlín tiene futuro como la capital principal de Europa, como la gran capital cultural que es y ha sido. Hoy es la capital musical de Europa, con muchísima diferencia sobre ninguna otra. Londres es la única que se le podría aproximar en algo y desde luego todas las demás están muy lejos. Berlín tiene 3 teatros de ópera en funcionamiento todos los días, cosa que ninguna ciudad del mundo puede permitirse. Berlín tiene 5 orquestas sinfónicas que están entre las mejores del mundo, y es una ciudad con un potencial enorme de cultura, de económico, y que precisa sobre todo que Alemania del Este se integre más de verdad con Alemania del Oeste y se unifique para poder dar lugar a su verdadero esplendor como capital de la Unión Europea. Berlín perdió mucha población en la Guerra Mundial. Justo antes de la Guerra Mundial era una ciudad con casi 5 millones de habitantes, que quedó en 3 millones. Es la ciudad más destruida en la Guerra Mundial. Tanto Berlín como Dresde son las ciudades con mayores pérdidas de población y que más destrozadas quedaron. Bien, todavía siguen los restos de la Segunda Guerra Mundial en la medida de todos esos años de comunismo y de división de la ciudad en dos, que ha hecho mucho daño. En parte es curioso porque, claro, no hay puramente un centro, hay varios centros ahora, porque está el centro de que era Alemania del Este, el centro de lo que era Alemania Occidental, el nuevo centro, que era a la vez el antiguo centro en el 39, que es la Potsdamer Platz.
una ciudad absolutamente fascinante. ¿Pero crees que sigue habiendo ese desfase entre Alemania del Oeste y Alemania del Este? Es evidente, las cifras estadísticas lo demuestran, el paro en Alemania del Este está en el 12%, en Alemania del Oeste en el 5%, en ciudades como Múnich solo en el 3%, los salarios son más altos en Alemania del Oeste, hay una gran inmigración interna, es decir, mucha gente de Alemania del Este que se va a Alemania del Oeste, y se nota, y esto será bueno para los telespectadores que se puedan permitir viajar, pues los precios de los hoteles son absolutamente ridículos, incluidos los hoteles de 4 y 5 estrellas que te pueden costar 60, 70 euros por noche, porque han construido tanto, se preveía tanto, principalmente en Berlín y en Dresde, que son las dos ciudades esenciales de Alemania del Este. Se preveía que eso se iba a desarrollar tanto que han tenido que bajar los precios necesariamente de todo. Los pisos, los hoteles, los supermercados, sí que se nota, se ve una gran diferencia, como si no hubiera desaparecido del todo ese muro. El muro sea un muro interno, y hay un muro también psicológico, porque son personas que se han educado con unos regímenes completamente diferentes. El sistema capitalista lo que estimula es la competitividad, hace que la gente se prepare mucho, que luche por triunfar, ganar más dinero, y el triunfo se valora exclusivamente en términos económicos. El sistema comunista, con todas sus enormes desventajas, y yo no estoy aquí en absoluto favoreciendo ese sistema, lo cierto es que tenía una proyección cultural muchísimo más grande, eran ciudadanos mucho más cultos, más preparados, se veía en el metro, allí estaban leyendo todos en el metro. Esto pasa también en Moscú, hoy menos ya, hoy menos, pero en la época comunista se veía todo el mundo leyendo en el metro de Moscú. Por otra parte, el sistema comunista fomentaba más no esa competitividad, sino el instinto de grupo. Las cosas se hacen en grupo, no hay un líder claro, ese instinto gregario no existía en Berlín Occidental, con lo cual todavía el muro psicológico no ha podido desaparecer después de 25 años, a pesar de que tengan el mismo idioma, a pesar de que tengan una tradición común. Es demasiado tiempo lo que ha durado el comunismo, desde el año 45 hasta el año 89, es un tiempo muy amplio de unos países que el muro realmente impedía cruzar de un lado a otro, salvo casos muy concretos. No podías ir con unos permisos especiales, la familia se te quedaba al otro lado para que tú no pudieras... Con lo cual eso sigue permaneciendo y sigue en la conciencia y en la psicología de muchas personas. Claro, que aunque ya no está el muro presente, siempre va a estar en el recuerdo. Y la votación, antes he mencionado el 25% del Partido Comunista, eso es espectacular, quiero decir, no hay ningún país que saque el 25%, sin embargo en Alemania del Este sí que lo sacan, siguen haciendo su propio concurso de belleza, de Miss Alemania del Este, muchas cosas son diferentes y lógicamente necesitamos tiempo para que eso se supere, por lo menos 30 o 40 años más. Podríamos estar mucho tiempo hablando sobre este tema porque es muy extenso, pero se nos acaba el tiempo, así que nada, muchas gracias, Pedro. Pues gracias a ti por venir a nuestro despacho y gracias también a Información TV. Un placer haberte tenido con nosotros en esta ocasión y esperamos que vuelvan más veces. Claro que sí. Bueno, pues nos vemos entonces la semana que viene con más temas interesantes como el de hoy, o más interesantes si cabe. Buenas noches.